Buenas noches, licenciado, compañeros. Voy a presentarles mi marco teórico. Les voy a decir que en la investigación, el tema que yo estoy investigando, se trata acerca de si incide la educación diferenciada en el rendimiento académico de los jóvenes. Los antecedentes que existen es que en Guatemala la educación diferenciada era el modelo con el que se inició la educación. Pero todos los establecimientos privados y públicos de Guatemala educaban bajo esta educación diferenciada. A mediados del siglo XX, con la promulgación de los derechos humanos, los establecimientos que tradicionalmente habían educado con esta educación diferenciada empiezan a abrir sus puertas para educar al otro género, ¿verdad? Esto pues porque basado en los derechos que tiene todo ser humano de no ser excluido y de tener las mismas oportunidades. La duda o el tema de investigación surge ya que en el listado de establecimientos que puntean alto en cuanto al rendimiento académico de las pruebas que hace el Ministerio de Educación, algunos establecimientos que están en los primeros lugares colocan como factor principal precisamente el que ellos tienen la educación diferenciada como forma de aprendizaje o de educación. Entonces surge el tema y pues la hipótesis de si realmente incide la educación diferenciada en el rendimiento académico de los jóvenes. A continuación, pues yo les voy a dar todos los antecedentes, beneficios y un razonamiento amplio de lo que es esta educación diferenciada. Vamos a empezar dando una definición de lo que es educación diferenciada. Y diremos que es un modelo educativo que separa a los alumnos por sexos. A diferencia de la coeducación, el modelo que es mayoritario en los países occidentales, este argumenta que para ello es más fácil las oportunidades que se dan para cada sexo, tratando específicamente a cada uno. Con frecuencia eso supone la diferenciación por sexos de todos o algunas de las clases, aún manteniéndose un mismo currículum para niños y niñas. Algunos detractores de esta educación le llaman educación segregada. Vamos a hablar sobre algunas diferencias que se dan en esta educación y diremos que muchos de los beneficios que se obtienen de esta educación, para ellos es importante tomar en cuenta que como seres humanos tenemos diferencias importantes y a continuación vamos a mencionar algunas de ellas. Vamos a comenzar con las diferencias biológicas. Diremos que es notoria la diferencia física que existe entre ambos sexos, por lo que no se puede negar que existan diferencias hormonales que se manifiestan en la conducta de cada sexo y que por lo tanto incidan en las emociones y su forma de aprender. Diversos estudios y especialistas muestran que existen diferencias biológicas, tanto hormonales como neurológicas, entre los cerebros de hombres y mujeres. Diferencias en los circuitos del cerebro, en los neurotransmisores y en las sustancias químicas. Ignacio Morgado, catedrático de psicobiología de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que las hormonas, por ejemplo, influyen en la fluidez verbal, la rapidez perceptiva o la memoria visual. El cerebro del hombre pesa 100 gramos más que el de la mujer, pero el de esta tiene mayor cuerpo calloso, un paquete de millones de fibras nerviosas que comunican los dos hemisferios del cerebro. Hugo Liaño, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, confirma las existencias de diferencias cognitivas o sexodiferencias. Gracias a pruebas radiológicas, podemos ver qué estrategias y caminos sigue una información a través del cerebro. El hemisferio derecho es responsable de los datos bioespaciales y también de los musicales. Es constructor y geometra. El izquierdo está más capacitado para procesar el lenguaje, los números y la conciencia del yo. Pues bien, en las niñas el hemisferio izquierdo funciona antes que en los hombres. A los 2 años suele estar activo, frente a los 5 años en los varones. Los niños tardan 2 años más en decidir si son diestros o zurdos, y las niñas tienen menos trastornos disléxicos que ellos. Los estudios por neuroimagen formal o las disecciones de aptosias han confirmado que en el cerebro del hombre hay más neuronas y en el de las mujeres más conexiones. Esto lo dice María Antonia Sánchez Vallejo,
escribió un artículo en el diario El País en España. Vamos a hablar ahora de las diferencias psicológicas. Por diferencias psicológicas vamos a decir que de acuerdo con el investigador Marco de Giudice de la Universidad de Turín, Italia, y sus colaboradores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Manchester del Reino Unido, las mayores diferencias entre sexos se encuentran en la sensibilidad, calidez y aprensión, que son más altas en mujeres, y en la estabilidad emocional, dominio, adherencia a las reglas y vigilancia, que son más altas en los hombres, lo que se refleja en el aula a la hora de aprender, ya que influyen grandemente en la atención y motivación que tengan los alumnos. Es importante tomar en cuenta que por las mismas características de personalidad ya mencionadas, es común que se agrupen con personas del mismo sexo, lo que dificulta en algunas ocasiones el trabajo en grupo. Y vamos a terminar estas diferencias hablando de las diferencias sociales. Aunque a mediados del siglo pasado se hablaba mucho de igualdad entre sexos, de las mismas oportunidades, de igual trato, o sea, de un ambiente de inclusión, es evidente que siendo diferentes en sexo, también presentamos diferencias en las formas de relacionarnos. Dominique Schaper, directora de investigación en la École des Hautes de Estudios Ciencias Sociales de París y miembro de honor del Consejo Constitucional de Francia, dice: en los años 70, la educación mixta tenía por objetivo ideológico luchar contra las desigualdades entre los sexos, de igual modo que la escuela única instaurada en la misma época tenía por objetivo luchar contra las desigualdades sociales. Hoy se comprueba que no basta reunir a chicos y chicas para resolver los problemas de relación entre los dos sexos. Vamos a hablar a continuación sobre los antecedentes de la educación diferenciada en otros países. En nuestro país son cada vez menos los establecimientos educativos que mantienen una educación diferenciada, a diferencia de los países desarrollados del mundo, en donde esta está cobrando más popularidad. En Alemania, la brecha se abrió en el 2005, cuando el semanario Der Spiegel, de tendencia socialista, dedicó el reportaje de portada a analizar la situación de las escuelas en Alemania. La coeducación en Francia comenzó a cuestionarse seriamente a partir de la publicación del controvertido libro del sociólogo especialista en temas de adolescencia, juventud y familia, Michael Feist, Las trampas de la educación mixta, en 2003, en el que se indica que la coeducación en el país galo no ha conseguido asegurar la igualdad de oportunidades ni de sexos. La administración Bush derogó en mayo de 2002 la coeducación obligatoria que imponía la ley de 1972 y autorizó a los distritos a abrir escuelas no mixtas. Se ha destinado más de $3 millones a financiar programas experimentales en este ámbito. En Quebec, el prestigioso Consejo Superior de la Educación, en un informe en 1998, estimó necesaria una radical reforma pedagógica encaminada a separar chicos y chicas de las escuelas, lo que de hecho ya se está aplicando. Y por último, en Inglaterra, como es sobradamente conocido, los más prestigiosos colegios no son mixtos. Existe en este país una tradición arraigada en escuelas diferenciadas. Vamos a hablar a continuación acerca de las razones para una educación diferenciada. Ya hemos expuesto anteriormente muchas de estas razones, entonces diremos que los seres humanos en la misma naturaleza ya se ha encargado de crearnos diferentes desde el vientre materno. Por lo tanto, nacemos con un sexo definido, habilidades diferentes y cuerpos distintos, lo que es significativo a la hora de aprender. Por lo mismo, es conveniente hablar de igualdad en oportunidades de aprender y no en la forma de aprender. Hablaremos también que, ya que se ha comprobado por expertos que cada sexo presenta diferentes características, se aprende mejor si se enfoca la educación a estas necesidades. Y psicólogos, pedagogos, educadores revelan que la escolarización diferenciada consigue sacar lo mejor de los estudiantes, ya que, entre otras cosas, se tiene en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de alumnos y alumnas. Estos datos han sido proporcionados por varios establecimientos internacionales que se han dedicado a estudiar ello. Hablaremos, para terminar, de las ventajas que ofrece la educación diferenciada.
Entre las principales se encuentran las académicas y las sociales. Vamos a hablar de las ventajas académicas. Ya se ha expuesto las diferencias físicas y neurológicas que se presentan entre ambos sexos. Por lo mismo, resulta más beneficioso enseñar atendiendo a las diferencias y habilidades que presentan los alumnos debido a su sexo, como el de las mujeres que presentan más habilidad para el lenguaje y el de los hombres que presentan más habilidad numérica, por citar algunos ejemplos. La educación diferenciada permite de esta manera a los docentes atender grupos homogéneos con las mismas necesidades y habilidades, evitando así la distracción que se presenta en los grupos mixtos al tratar de enseñarles a todos por igual. Y vamos a hablar de las diferencias académicas, de las diferencias sociales también. Y diremos que en el ámbito social, entre las ventajas que se presentan están el que estudiar con personas del sexo opuesto aumenta el grado de distracción que se puede tener, sobre todo en los adolescentes. Y otra muy importante es que al convivir con personas de su mismo sexo, tienen intereses comunes y es más fácil la convivencia dentro del salón, por lo mismo adquieren más seguridad y afianzan su personalidad. De esta manera les he presentado lo que es mi marco teórico para pues que ustedes darle a conocer lo realizado en esta investigación y sustentar o no la hipótesis de si la educación diferenciada incide realmente en el rendimiento educativo de los alumnos. Muchas gracias por la atención.